Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muchas personas me pidieron que presentara la ponencia que preparé para el 35º Congreso Iberoamericano de Astrología, que se celebró en Valencia el 2018, sobre una investigación que hice de los dictadores que gobernaron en el siglo XX y algunos que aún siguen mandando en este siglo XXI, bueno, y otros que ya no están, las cuales van a aparecer en un libro que se llama Cómo nace y cuándo muere un dictador. Este estudio también lo acabo de presentar en un encuentro iberoamericano de astrólogos, pero lo tuve que dar de manera virtual. Y la idea es presentarle a ustedes también esta ponencia para que saquen sus propias conclusiones. Entonces, bueno, cuando comencé a hacer este estudio, yo tenía así como una inquietud, quería saber si un dictador nace o se va haciendo en el camino. Pero la conclusión que saqué tiene que ver mucho con un refrán mexicano que dice que el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Entonces, como tenemos cualidades, ¿verdad? Las circunstancias nos dan de alguna manera una ayudadita. Por supuesto que la astrología, como siempre, puede ayudarnos, ya que ella primero nos ayuda a saber cuáles son esas cualidades, ¿verdad? Características que tienen esos personajes que de alguna manera son juicios generales y manejan el destino de los individuos donde ellos gobiernan. O sea que ahí las personas de alguna manera estamos sometidas y dependemos de sus decisiones. Entonces, aun cuando hay un libre albedrío, pero siempre ellos tienen como el poder de alguna manera en la población, ¿no? Un dictador es una persona que al mando de un Estado tendrá todos los poderes, como dice aquí, los ejerce sin control de forma autoritaria. Por supuesto, las personas que son afines al dictador van a estar en mejores condiciones, pero las que no promulgan, ¿okay?, su filosofía, van a entonces a tener que o huir o quedan presos o bueno, aceptar esa situación. Entonces, bueno, la astrología, como les estaba diciendo, también nos ayuda a hacer previsiones con las cartas de ellos, de estos personajes, siempre y cuando tengamos los datos de ellos lo más ajustado posible, y también hacer previsiones sobre las cartas mundiales, los ciclos planetarios, todo lo que tiene que ver con puertas del año y esas cosas que hacemos los astrólogos. Pero bueno, ¿cómo hice esta investigación? Levanté la carta natal y solar de 120 dictadores que gobernaron, como les dije, o que aún gobiernan en este siglo XXI. ¿Por qué elegí a unos y no elegí a otros? Bueno, el criterio es muy sencillo. Habían, ¿cómo se dice?, eventos dentro del periodo en donde ellos gobernaron, en donde existió censura, existió represión a los opositores, el poder legislativo sometido, poder judicial también dependiente del Estado, ocupación política de todos los espacios públicos, listas negras, perseguidos políticos, presos políticos, censura, prohibición, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que en muchos casos también para mí fue muy complicado tener la fecha exacta de nacimiento y tuve que recurrir a diferentes fuentes. Por ejemplo, por citarles un caso, en el caso del dictador actual de Corea, Kim Jong-un, si ustedes buscan en internet, hay dos fechas de nacimiento. Hay una que él aparece en el 83 y otra que aparece en el 84, porque claro, por la edad cuando él asume la presidencia. Pero bueno, luego por averiguaciones, ajustes de fechas, informaciones a nivel de su biografía, una tía que vivía en Italia, que le hicieron una entrevista, y bueno, a través de buscar, investigar, que a mí eso me encanta hacer, llegué a la conclusión de que nació en el 84. Y como él, bueno, hay muchísimos dictadores, a ellos no les gusta que se sepa cuándo y dónde nacieron. Bueno, tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Entonces, a nivel astrológico, para estos personajes, le calculé cuál era el elemento, cuál era la cualidad determinante, cuáles eran los planetas dispositores en la carta de cada uno de ellos. Ya después les voy a explicar lo que es eso, el planeta dispositor, y revisé también otros aspectos importantes en su mapa, ¿no? También aquí habla de las puertas del año. En las puertas del año trabajé específicamente con la carta del ingreso del Sol de Aries para analizar si en ella estaba escrita la llegada o la salida de esos personajes. En los ciclos planetarios los voy a presentar aquí solamente el ciclo largo de Marte y Saturno, que es en el signo de Cáncer,
Es un ciclo que funciona muy bien para estos personajes, ya que ese es un ciclo de guerra, de lucha, y ocurre cada 30 años aproximadamente, y por supuesto, dependiendo del lugar que ocupe en la carta de un país, si se ocupa una casa angular, entonces ahí podemos sacar conclusiones sobre el dictador que allí gobierna. Por supuesto hay que revisar todos los ciclos, porque dependiendo del ciclo, si es Saturno-Neptuno, si es Júpiter-Saturno, nos va a marcar el escenario en ese país, ¿no? Ahorita entonces vamos a mostrarles primero, como dice aquí, la distribución geográfica. Entonces, como podemos ver en este gráfico de torta, en cuanto a la distribución geográfica, los dictadores están divididos, por supuesto, en los 5 continentes, pero bueno, América es el que tuvo más dictadores activos, ¿verdad? En el siglo XX, en el siglo XXI, con un 40%, perdón. Seguido por África con 26, tenemos Asia 18, Europa 15 y el Oceanía con 1%. Quiero hacer una acotación que la dictadura es una manifestación del dominio patriarcal, machista. Es como muy común esa dictadura, así como de esa manera en los pueblos latinoamericanos. Acuérdense que Latinoamérica sufre de abandono, la figura del padre, todo ese tipo de cosas. Lo más triste es que muchos de estos dictadores que gobernaron no pagaron por los crímenes que cometieron, ¿no? Muchos crímenes de lesa humanidad, bueno, se fueron sin pagar esos crímenes. Mientras que en Europa como que la cosa es diferente, ¿no? Cualquier dictador puede llegar al poder, por supuesto, luego de unas elecciones, después de un golpe, después de un legado. Lo importante es que luego se quedan allí, con esas ideologías extremistas, bien sea de derecha o de izquierda, que lo importante es entender que la bota, como digo yo, pisotea igual, así sea de derecha o así sea de izquierda. De los 120 dictadores que investigué en este estudio, todavía para diciembre del año pasado, del 2018, todavía tenía 30 dictadores que permanecían en el cargo, siendo África y Asia actualmente los continentes que tienen más dictadores activos. ¿Okay? Entonces quiere decir que los astrólogos tenemos trabajo para analizar cuándo salen y para alertar que algunos no lleguen al poder. Aquí tengo una información que es una ONG que se llama Freedom House. Pueden buscar la información en internet. Es una ONG que maneja unos indicadores para definir a través de unos criterios, unos reportes que ellos sacan, si hay o no dictadura en los países del mundo. Entonces, como podemos ver aquí, este gráfico es del 2018. Tenemos solamente un 45 países que están en democracia. Esto quiere decir que, bueno, prácticamente la mitad del mundo viven en dictadura o están muy cerca de perder la libertad, y eso es muy grave. Este gráfico fue sacado y lo presenté en el Congreso en junio, o sea que fue sacado antes de las elecciones de México y de Colombia el año pasado. Entonces, ¿cuáles son siguiendo con este estudio, cuáles son las cualidades astrológicas que tiene que tener o que tiene un dictador? Entonces, primero, lo que se revisa es el sol, que es la esencia, es lo que ellos muestran, la personalidad. Entonces, 1 de cada 4 dictadores es lo que conocemos, ¿no? Lo más fácil porque lo vemos en su fecha de nacimiento. 1 de cada 4 dictadores tiene el sol dispositado por el planeta Venus. Cuando digo dispositado por el planeta Venus, quiere decir que cuáles son los signos que los rige el planeta Venus: Tauro, ¿verdad? Y Libra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como están dispositados por Venus, estos son personajes seductores, narcisistas, encantadores. Ellos tienen desarrollado mucho el culto a la personalidad. Ellos son el 41%, como dice aquí en el gráfico, son de cualidad fija. Aquí destaca el signo de Tauro. Tauro, bueno, porque signo fijo, paciencia, saben cuál es el mejor momento oportuno para actuar. Aquí entre los dictadores con el sol en Tauro, de los más famosos, podríamos decir, el Idi Amin Dada, el carnicero de Uganda, si recordamos hasta le hicieron una película, Saddam Hussein de Irak, el Nicolás II, el zar de Rusia, Hitler, por supuesto, Antonio Salazar, Lenin, el Hugo Banzer, un dictador que tuvo Bolivia, Mubarak, que fue un dictador egipcio que duró 30 años en el poder, porque normalmente los dictadores de esos signos, ellos les gusta quedarse en el poder. Luego nos vamos con el planeta Mercurio.
Aquí tenemos aquí en este gráfico el 38% de los dictadores tienen Mercurio en signos fijos, destacando por supuesto el signo de Escorpio. Aquí nos volvemos en un signo fijo, pero Escorpio esta vez. Esto nos indica el poder que ellos tienen para controlar la mente, controlan la mente a través de los pensamientos, ellos son de alguna manera vendedores de ilusiones. Aquí tenemos, podemos observar a Perón, a Pinochet, a Francisco Morales Bermúdez, que es de Perú, el Carlos Castillo Armas, que fue un dictador que lo puso la CIA de Estados Unidos en Guatemala para sacar uno que no les convenía a ellos. Tenemos también al Sisi, y pues son los más conocidos, ¿no? Luego nos vamos con el planeta Saturno. En el caso de Saturno, aquí también vuelve a aparecer la cualidad fija, dominante, y aquí destaca de nuevo el signo de Escorpio. Escorpio es un signo de poder, es el signo del poder como sea. Saturno en el reino de Plutón los hace a estos dictadores muy maquiavélicos, o sea, el fin justifica los medios, o sea, no importa lo que hago con tal de mantenerme en el poder. Son personas, por supuesto, muy extremistas, les gusta el poder de todas las maneras. Recordemos que también el sexo es una de las formas primarias de poder. Aquí tenemos a Perón, a Rafael Videla de Argentina, a Leopoldo Galtieri también de Argentina, también tenemos a Hugo Chávez, tenemos a Raúl Castro, tenemos a el Mugabe también, y otro de Camboya, el Pol Pot, ¿no? Luego nos vamos a Lilith. Lilith es la luna negra, es el lado oscuro, ¿okay?, de los dictadores. Aquí podemos darnos cuenta que el 16% de ellos los tiene también en el signo de Escorpio. Escorpio relacionado con los finales, con las muertes, con las transformaciones. La sombra más oscura es la sombra de la muerte. Ellos sienten muchísimo, pero muchísimo miedo a la pérdida, y eso los hace que son represivos. Son personas que han tenido maltratos en la infancia por sus padres, y de alguna manera luego lo reflejan con las personas de donde ellos gobiernan, ¿no?, con el pueblo. De los dictadores con Lilith en Escorpio, tenemos aquí, puse a Porfirio Díaz en México, que él quedó huérfano a los 3 años y él tuvo amores así extraños, se casó con una sobrina carnal, imagínense, ¿no? También puse a Francisco Franco por todo lo que su infancia también tuvo mucho maltrato, se burlaban de él, a él le faltaba un testículo, nunca se casó. Gente acomplejada. Juan Vicente Gómez, en Venezuela, tuvo 74 hijos censados, imagínense ustedes. Hugo Chávez, y bueno, también todos sus complejos. Idi Amin Dada, Hussein, Mubarak, entre otros, ¿no? Luego nos vamos con el planeta Marte. Ajá, aquí es interesante porque fíjense, el 35% de los dictadores aquí los tiene, también tiene el planeta Marte en el elemento agua, y aquí lo que me prevalece es Cáncer, Cáncer de la cualidad cardinal, el que tuvo mayor predominio. Una característica de Marte en Cáncer es, primero que los hace un poquito manipuladores, los hace controladores, los hace muy lunáticos, por supuesto, porque Cáncer lo rige la luna, muy subjetivos. Ellos ansian ser deseados y necesitados por los demás. Ellos tienen una necesidad quizás infantil de protección, y eso hace que puedan cometer errores basados en cambios de estados de ánimo. Entonces, la luna, ustedes saben que cambia, y ellos también cambian. Marte en Cáncer también les da como un nacionalismo exacerbado, y bueno, aquí podemos ver a Pérez Jiménez en el caso de Venezuela, tenemos a Ferdinand Marcos en Filipinas, el Gaddafi en Libia, Getúlio Vargas en Brasil, el Kim Do-sung de la dinastía Kim en Corea del Norte, y el que tenemos ahorita actualmente, el Xi Jinping en la China. Luego venimos con el Nodo Norte para concluir. Aquí les muestro cómo aquí a nivel de cantidad tenemos 18 dictadores, que eso equivale más o menos al 15% de los dictadores que tienen a su Nodo Norte en Cáncer. Cáncer es la misión, el nodo tiene que ver con la misión de vida, hacia dónde yo voy. Cáncer es la misión, ayudar a los demás a través de la patria, y no será manejado por el nodo sur, que es Capricornio. Pero ¿qué pasa? Que ellos se quedan en el nodo sur, que es en la parte de ambición, quizás no evolucionan porque no trabajan
es lo que vienen a trabajar, que es la familia, ver la patria como su familia, ¿no? Aquí tenemos a Hitler, a Salazar, a Miguel Primo de Rivera, a Lenin, a Duvalier, a Fidel Castro, que como algo curioso, y eso o sea, ya se investigó, Fidel Castro con Hugo Chávez tenían los nodos inversos, Fidel Castro en Cáncer y Hugo Chávez en Capricornio, entonces de ahí ese amor de Chávez hacia Fidel, que lo veía como su padre, ¿no? Entonces ahorita voy a mostrarles algunos de los aspectos más importantes de esta investigación. Me llamó la atención el aspecto de Sol-Marte. Por supuesto, Sol-Marte es el liderazgo, es la personalidad, una fuerte personalidad. Eso hace que la conjunción, como salió la conjunción, la unión del Sol con la Marte, les da como mucho deseo de manifestar lo que ellos son. Marte les da ese poder, ¿no? Esa voluntad. Son ellos más bien líderes, más que seguidores, participantes más que espectadores, nunca se dan por vencidos, no tienen de alguna manera, o sea, son egoístas, carecen de empatía, no se ponen nunca en los zapatos de los demás. O sea, y aquí tenemos dictadores con esa conjunción muy marcada, Miguel Primo de Rivera, un dictador en español, Lenin, Fujimori, y de aquí todos en Japón, Perón, Gómez, Salazar, Duvalier, Videla, Gustavo Rojas Pinillas en Colombia, Ante Pavel, entre otros, ¿no? Vamos a ver aquí otro aspecto, y aquí viene el aspecto de Sol-Plutón. Cuando los aspectos entre el Sol y Plutón son inarmónicos, quiere decir que tengo la oposición, la cuadratura, la sesquicuadratura, la semicuadratura y el quincuncio, otorgan ambición, poder desmedido y autodestrucción. O sea, no están esos planetas en armonía. Ahorita casualmente Sol y Plutón están ambos en conjunción en el signo de Capricornio. Esos aspectos inarmónicos sacan el lado oscuro, porque Plutón saca la parte oscura, la sombra que todos llevamos por dentro, y llegan a ser un peligro, de alguna manera, un peligro para los habitantes, ¿verdad?, de una nación. Entonces los aspectos aquí que sobresalen en este estudio fue la semicuadratura y el quincuncio, aspectos que hablan de alguna manera de sacarle provecho a la situación donde ellos están viviendo, ¿no? En el caso de la semicuadratura, puse el dictador de Camboya, el Pol Pot, fue un genocida. Si ustedes leen la historia, de verdad que, o sea, esos crímenes que cometió él, o sea, horrible, acabó o sea, aproximadamente con más de 2 millones de habitantes, a través de miseria, malnutrición, trabajo forzado, enfermedades mal atendidas. Bueno, imagínense, cualquier parecido es pura coincidencia. Y en el caso del quincuncio tenemos a Pinochet y a Stalin, que de alguna manera, aun cuando diferentes ellos, uno de derecha y uno de comunista, pero bueno, ejercieron el poder también de manera autoritaria y le sacaron muchísimo beneficio a la dictadura. Pues, luego vamos entonces con otro aspecto que sería Júpiter-Plutón. Aquí me sobresale, prevalece el aspecto de semisextil, es la oportunidad. Semisextil nos habla de oportunidades de tomar el poder de manera fácil. El semisextil está muy relacionado con el armónico 12, a nivel del aspecto como tal, y casa 12 también, si lo relaciono con la casa 12, es como en la clandestinidad, en los cuarteles, donde estoy escondido, preparo el golpe para tomar el poder. Aquí, cuando tengo Júpiter y Plutón, hay como un exceso de poder descontrolado. Aquí puse el actual presidente de Egipto, que es el que está ahorita, de la FARC, al-Sisi. Él llegó al poder tras un golpe de Estado y se mantiene en el poder gracias a elecciones. ¿Okay? Y por cierto, la del año pasado, en el 2018, obtuvo el 98%, 97, algo de los votos, ¿no? Entonces ahorita sí voy a hablar de lo que es el temperamento de los dictadores. Entonces aquí vemos cuál es el elemento y cuál es la cualidad que predomina más. Entonces fíjense que aquí tenemos entre agua y aire, está más o menos equilibrado, 28 y 27. Entonces yo lo llamo así como la frialdad del elemento agua, les da a ellos una personalidad desconfiada, insegura, muy subjetiva, por supuesto, voluble, cambiante, manipulan y aprovechan esa manipulación para causar miedo, generarle miedo a la población, ¿no? O sea, porque ellos la verdad es que ellos tienen miedo, porque ellos saben que no están de manera legal en el país, ¿no? A nivel de la cualidad predominante entre cardinal, fija e inmutable, me prevalece la cualidad fija.
haciendo que los dictadores se comporten como personas extremistas, ¿verdad? Fuertes, firmes, estables, tienen mucha persistencia, son muy obstinados a la hora de lograr sus objetivos. Ellos quieren mantenerse, por supuesto, preservar y son inflexibles, o sea, o todo o nada. Las cosas se deben hacer como yo digo y no respeto la opinión de nadie. Entonces, por supuesto, está afectado por sus emociones, por su egoísmo. Entonces, fíjense que tiene sentido porque el signo fijo de agua es Escorpio. ¿Y quién lo rige? Plutón. ¿Y qué es Plutón? El poder. Entonces, de ahí es como que tiene sentido que predomine esa cualidad y ese elemento en la carta de los dictadores que trabajé aquí, ¿no? Luego vamos entonces con el máximo dispositor. Entonces, el máximo dispositor, ¿qué es lo que es? En una carta, es el planeta que dispone el mayor número de ellos, que tiene gran cantidad, o sea, es aquel planeta que tiene gran cantidad de planetas, valga la redundancia, en los signos que rigen, siendo los más importantes del tema que nosotros estemos analizando. Entonces, en el caso de estos 120 dictadores, tenemos que el máximo dispositor predominante fue Venus, ahí aparece con un 22%, por lo que las cualidades de este planeta son marcadas a través de todo lo que tiene que ver con la seducción, lo que dije antes, lo material, la inmoralidad, el culto al cuerpo, los excesos de Venus. Mientras más conquistas tengo, más mujeres tengo, más viril me siento. La palabra, acuérdense que la palabra veneno también viene del latín venenum y está relacionada con Venus. Por supuesto que hay que señalar que los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son planetas que están dispositados cada uno por dos signos. Quiere decir que Virgo y Géminis están dispositados por Mercurio, Aries y Escorpio están dispositados por Marte, Sagitario y Piscis están dispositados por Júpiter, Capricornio y Acuario están dispositados por Saturno, y Tauro y Libra están dispositados por Venus. Sol solamente el Leo, o sea, el Leo tiene el Sol y Cáncer tiene a la Luna. Entonces, dividir los dictadores en 4 grupos: los que tienen en su carta mayor predominio de agua, mayor predominio de tierra, mayor predominio de fuego y mayor predominio de aire. Y de cada grupo escogí los más representativos debido a su naturaleza y a su máximo dispositor. En este trabajo solamente voy a analizar cómo cada vez que se da un tránsito, cada vez que se da una dirección sobre ese planeta, que es el máximo dispositor, la vida de los dictadores experimenta, por llamarlo de alguna manera, un cambio o una transformación. Entonces, dividí en este estudio de estos 120, los dividí en 12 grupos de dictadores: los de tierra cardinal, los de tierra fija, los de tierra mutable, fuego cardinal, fuego fijo, fuego mutable, aire cardinal, aire fijo, aire mutable, agua cardinal, agua fijo y agua mutable, y a cada uno le puse el dispositor. Son tantos, pero trabajé como que los más relevantes. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos el primero, que cuando uno ve este personaje, nadie puede imaginarse que es muy venusino. Él es venusino. Bueno, ya les dije que tenía el Sol en Tauro, pero solamente el Tauro, o sea, pero también su máximo dispositor es Tauro. Es así. Bueno, Hitler, por supuesto, él quería ser un artista profesional. Sus aspiraciones se arruinaron porque él no aprobó ese examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena. Él lo reprobaron 2 veces. Yo digo que sí, bueno, que si hubiese llegado a entrar, por supuesto, el mundo hubiese sido distinto, ¿no? Él en el búnker de Alemania, investigando y viendo documentales, de verdad que me llamó la atención porque se encontraron cuadros firmados por él y a él le gustaba pintar, imagínense, a los enanitos de Blancanieves. O sea, de poder imaginar entonces este personaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos la carta de él, la que está a mano izquierda: Adolf Hitler, nacido el 20 de abril de 1889. El 30 de abril, que es la fecha que escoge el guionista para darle fin de alguna manera a la historia de él con Eva Braun. Aquí le calculé los atacides del ciclo del C60, que es un ciclo social importante que nos marca a todas las personas. Para esa fecha del 30 de abril del 45, podemos ver como Plutón y Neptuno, que vienen de la casa 8, le llega a su Marte y a su Venus en Tauro, que están dispositados por Venus. Al lado tenemos a otro dictador que nació, fíjense, 8 días, casualidad, ¿no?, después de Hitler, el 28 de abril de 1989. Cuando él muere, el 27 de julio de 1970, ya llevaba gobernando
casi 30 años en el poder, ¿no? Mayo 32, julio 38 años, ¿no? Si levantamos los tránsitos para esa fecha, que es el 27 de 7 de 1970, que fue cuando él muere, tenemos el planeta Saturno, que le activó todos sus planetas en Tauro, que Tauro está, por supuesto, lo que dijimos, impulsado por Venus. Él no se le conoció mujer, Hitler tuvo a Eva Braun y bueno, también tuvo otras amantes, pero él, su única mujer para Antonio Salazar, perdón, decía que era la patria. Algo que me llama la atención es su muerte, que hay dos versiones en internet. Está una versión que dice que él muere en el baño y hay otra versión que dice que él cae en una silla. Así que la que dejan a nivel legal, histórica, es la que él cae en una silla, así como que para no dejarlo desnudo, ¿no? Pero los astrólogos sabemos que fue en el baño porque Saturno está sobre su Marte en la casa 8, que la casa 8 está relacionada con el retro. Vamos a cambiar de dictadores y nos vamos a otros dos dictadores latinoamericanos. Aquí nos vamos para América Latina, antes de Europa, ahorita América Latina. Tengo Tierra Fijo Sol y Tierra Mutable Mercurio. En Tierra Fijo Sol tengo a Juan Vicente Gómez, venezolano. La fecha de su muerte, el 17 de diciembre de 1935, Juan Vicente Gómez, nuestro dictador venezolano, es uno de los atacides del reloj de la muerte, que es el reloj del 13, ¿okay? Que es el que marca muertes personales. El atacir de Saturno y Marte, que vienen de su casa 12, le activan también en este reloj sus planetas que están dispositados por el Sol, ¿okay? Por Leo, Sol y Mercurio, que lo tienen ambos en Leo, ¿no? Luego tenemos entonces al lado Porfirio Díaz, este lo puse para la presentación que hice para México. Aquí trabajé el atacir del C108, que tiene que ver con asuntos de la casa 9. ¿Y por qué trabajé la casa 9? Porque es cuando él renuncia, que él renuncia el 25 de mayo de 1911, renuncia a la presidencia y él se va de viaje y después no regresa más, ¿no? Aquí podemos ver que su Sol en Virgo, junto a su ascendente, para esa fecha le llegaba al medio cielo, que está en Géminis, y Géminis, por supuesto, está dispositado por Mercurio. Es importante señalar, me imagino que ya se dieron cuenta, que, bueno, este señor también, Porfirio Díaz, ocupó la presidencia de México muchísimo tiempo, 30 años, parecida a Gómez y a Salazar. Una extensión sin precedentes, ¿no? Como decía por ahí. Pero como todos los dictadores que dominan el elemento tierra, permanecen en el poder, así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir estos personajes, ¿no? Luego nos vamos con otro elemento y nos vamos al fuego cardenal Marte. Aquí escogí al zar de Rusia, porque trabajé el mismo atacir, que es de 120, cuando llega y cuando sale. Entonces aquí coloqué en la fecha de la coronación del zar, en los atacires del 120, que tiene que ver con la casa 10, con eventos importantes en la casa 10, que es la casa, por supuesto, del poder, es el punto más alto, el medio cielo. Entonces, en el caso de este zar, el último zar de Rusia, Nicolás II, en el momento en que cuando el ascendente, podemos observar aquí, le llega a la cúspide de la casa que está regida por Marte, donde está el planeta Júpiter, él es coronado, ¿no? Ahí dice, ¿no? El 1 de noviembre de 1894. Mientras que en la carta de al lado, que es la abdicación, si levantamos entonces los mismos atacires y pongo cuando él renuncia, encontramos que es a Saturno, que viene de la casa 10, llegándole a su máximo dispositor Marte. O sea, no es lo mismo que te llegue un Júpiter que te llegue un Marte. Aquí tenemos eso fue el 2 de marzo de 1917, y luego un año después él lo asesinan los bolcheviques, ¿no? Junto a su familia. Luego nos viene, siguiendo con el elemento fuego, tengo al Slobodan Milosevic, de la ex Yugoslavia. Aquí tengo el ciclo de C60, y eso lo he visto mucho en los dictadores, que ese ciclo es importantísimo. Le marca mucho o la llegada, pues llegan o salen del poder. El 1 de abril, aquí me parece del 2001, exacto, 1-4 del 2001, cuando él estaba a punto de cumplir 60 años, este dictador es enviado a La Haya. Acusado, él se lo acusan y paga, ¿no? Por lo menos los crímenes de guerra, genocidio y los de lesa humanidad. Ahí se le estaba cerrando un ciclo para empezar otro desde el cautiverio. Luego tenemos a fuego mutable Júpiter, y aquí estoy colocando a Nicolás Maduro. Porque aquí estoy colocando primero la carta de cuando él llega, o sea, cuando el 10 de octubre del 2012, que es cuando Hugo Chávez
lo asignó, o sea, le dio el cargo de vicepresidente, y en ese momento, como ya Chávez tenía tiempo en el poder, él iba a ser el que se iba a quedar en caso de que él no pudiera seguir estando, ¿no? Entonces ese día, ese 10 de octubre del 2012, el Nodo Norte, o sea, el Nodo Norte le abrió una puerta, Marte le estaban llegando a su Sol y a su Mercurio natal, que él lo tiene en Sagitario. Y también tenemos aquí que Neptuno, como podemos observar, le estaba haciendo una conjunción a su Júpiter, que él tiene Júpiter natal en Piscis, que Piscis está dispositado por Júpiter, o sea, más suerte imposible, o sea, por todos lados, ¿no? Luego quise trabajar algunos pronósticos. Esto no quiere decir que esa fecha es la fecha de salida, pero es la fecha que a nivel de Atacires está marcada una energía hacia el máximo dispositor. Entonces le puse los Atacires del 13, ¿ok? Y los Atacires del 120 que tienen que ver con la casa 10. Recuérdense lo que dije del Atacir del 13 antes. Y aquí tenemos que los planetas Plutón y Urano le llegan a su máximo dispositor, que es el planeta Júpiter. Recordamos a Hugo Chávez que cuando él le preguntaban en el 2002 hasta cuándo se quedaba en el poder, bueno, decía hasta el 2021. Bueno, Chávez se fue antes, pero bueno, dejó a su Maduro, ¿no? Ahora vamos a cambiar de elemento y nos vamos al elemento aire. Y nos vamos observamos a Vladimir Putin. Otro está en Rusia, es otro zar, aun cuando no viene de sangre, pero él es muy venucino, que desde que él llegó al Kremlin, ese 7 de mayo del 2000, hasta el año pasado que comenzó su cuarto mandato, en todas sus elecciones, reelecciones, coinciden con planetas que le hacen buenos aspectos a su Júpiter, que está dispositado por Venus. O sea, las elecciones han coincidido justo con retornos de Júpiter y aspectos interesantes. Los rusos creen mucho y ellos sí están súper bien asesorados con astrólogos, definitivamente. Luego seguimos con el aire y me voy con dos personajes, uno en América y uno en Europa. Tengo al Nicolás Ceausescu, aire fijo Saturno. Rumeno Nicolás Ceausescu, el día que lo ejecutan junto a su esposa, también paga los crímenes el 25 de diciembre del 89. Aquí tenemos a Neptuno, tenemos a Saturno, tenemos al Sol, tenemos a Urano, todos estaban a nivel de tránsito en Capricornio. El Capricornio está dispositado por Saturno en la casa 8, que está relacionada nada más y nada menos con la muerte, y el nodo también pasaba por Acuario, que es un signo que está regido por Saturno. Mientras que en el caso de Anastasio Somoza García, el 29 de septiembre del 56, aquí tengo los Atacires del 13, que es el de la muerte, se observa como Plutón y Neptuno le llegan a su Sol en Acuario, que está dispositado por Saturno, ¿verdad? Luego nos vamos, por último, en el aire mutable Mercurio. Me llama la atención estos dos personajes, tanto Mussolini como Gaddafi, porque ellos o sea, ambos mueren por linchamientos del pueblo, ¿no? Fíjense que Mercurio con esa mutabilidad y el aire generó esa situación, ese desenlace, ¿no? De alguna manera. Fechas totalmente diferentes. Tenemos en el caso de Mussolini el 28 de abril del 45, lo ejecutan junto a su amante Clara Petacci, lo cuelgan en una plaza, pero aquí podemos ver cómo el planeta Urano, a nivel de tránsito, estaba sobre su Marte y su luna natal, que Mussolini la tenía en Géminis dispositados por Mercurio, y Júpiter sobre su Urano natal, que también está dispositado por Mercurio, mientras que en el reloj de las muertes, que otro de los relojes de la muerte, que es el seno 26, que también marca las muertes personales, el día en que es asesinado el Gaddafi, el ascendente Virgo, y el Neptuno le hacían conjunción al Sol en Géminis. Y también podemos observar que tenemos el nodo norte que le estaba tocando a su Urano y a su Saturno, que estaban ambos dispositados por el planeta Mercurio. Ahora cambiamos el último elemento y nos vamos al elemento agua. Entonces, en agua, ¿qué tengo? Tengo a un dictador de República Dominicana, que agua fijo Marte. Me llama mucho la atención este dictador porque es parecido a mí a nivel de los elementos y del máximo dispositor. Fue un dictador que gobernó la República Dominicana desde el 16 de agosto, agosto de 1930 hasta su asesinato, que fue el 30 de mayo del 61, o sea,
31 años en el poder. Ese día el planeta Neptuno, el día de su asesinato, le estaba llegando a su ascendente Escorpio, que está dispositado por Marte, y el Sol le llegaba a Neptuno. O sea, fue como un ajusticiamiento por ser un anticomunista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese Neptuno. Puse la carta al lado del cero de Aries porque curiosamente para esa fecha, el Sol también quedó ubicado igual que con la carta de él, por tránsitos en la casa 8, que es una de las, o sea, que es la casa de las muertes, ¿no? Coincidiendo con la de Rafael Leonidas para el día de su asesinato. Y aquí nos vamos con otro personaje conocido por todos, Hugo Rafael Chávez Frías. El 8 de diciembre, dijimos que en octubre, él lo pone a Maduro de vicepresidente, y el 8 de diciembre se va para Cuba a operarse y afirma en cadena nacional que en caso de quedar incapacitado, quien debería asumir el cargo de la presidente de la República era Nicolás Maduro, porque era el vicepresidente. Ya estaba terminando el mandato, porque ya en el 2013 se juramentaba de nuevo. Ese día estaba convencido, ese día en el C60, que también es el famoso cierre de ciclos, él tiene un stellium en Cáncer, y ese stellium de casa 12 en Cáncer le llegaba a Júpiter, a Urano, Mercurio, la Luna y el Sol, que todos están en Cáncer depositados por la Luna. En pocas palabras, el signo. Y por último, cerrando con el elemento agua, tengo a agua mutable Júpiter, tengo la carta del dictador Francisco Franco, quien tenía a Sol, Mercurio, Marte, todos depositados por el planeta Júpiter. Y aquí podemos ver como el día de su muerte, por tránsitos, Neptuno le estaba haciendo conjunción a su Sol, y tenía también un retorno del ciclo de Júpiter con Júpiter, ¿no? Llegándole a Júpiter. Ahora voy a cambiar de tema y nos vamos rápidamente a las puertas del año. Entonces, aquí en las puertas del año voy a hablar un poquito del cero de Aries y el cero de Capricornio. Entonces, vamos a revisar, primero que todo, la influencia del cero de Aries en la llegada de los dictadores al poder, con Plutón en el medio cielo y en el fondo del cielo. Entonces, Plutón está asociado al poder. Cuando en una carta, el cero de Aries, que marca la carta del cero de Aries, que hay 4 puertas del año: cero de Aries, cero de Cáncer, cero de Libra y cero de Capricornio. Pero la del cero de Aries marca cómo le irá al gobernante ese año. Cuando el planeta, Plutoncito, ¿okay?, aparece o en el medio cielo, arriba, o abajo, o en el fondo del cielo, eso que me indica, es uno de los indicadores a nivel de una transformación importante, ¿verdad? Para quién es el gobernante, para quién detenta el poder. En astrología mundial, el sector 4 está asociado con la oposición. Entonces aquí vemos a nivel de la casa 10 es el gobierno, casa 4 oposición. Aquí vemos el golpe de estado de Victoriano Huerta, que fue en 1913, en febrero de 1913 en México, pero le tengo que poner, por supuesto, la carta del cero de Aries, que arranca en marzo, y termina en marzo del año siguiente, entonces tiene validez durante todo el año. Luego tenemos el golpe de estado que dio Francisco Franco en 1966, tengo el golpe de estado que dio la CIA para derrocar a uno que no les gustaba y poner a Carlos Castillo Armas, que luego, por cierto, lo matan. Tengo el cero de Aries en África, del golpe de estado que dio este señor Bokassa, cuando Salazar lo nombra primer ministro, y luego las elecciones de Nicolás Maduro, que fue en el 2013, ¿no? Después de que Chávez muere. Luego tenemos acá a Plutón, entonces, en el fondo del cielo. Aquí podemos observar a 3 cartas en donde 3 golpistas llegan al poder a través de las elecciones. Tenemos el caso de Hugo Chávez en 1998. Primero da un golpe y luego hace unas elecciones y llega. Tengo el Erdogan en Turquía, tengo el al-Sisi en Egipto, y arriba está cuando comenzó la dictadura militar en Brasil en el 64. Aquí les puse un ejemplo, ¿okay?, de un caso práctico, que es la llegada de Fidel Castro. Por cierto, me llama la atención
cuando puse Sol, Marte y Plutón, que quedó la figura del dedo de Dios, hasta acá, quedando justo sobre Plutón, el elegido, ¿no? Bueno, volviendo a los atasires, en el caso del cero de Aries, cuando cambia el gobierno, cuando llega Fidel Castro, ese 1 de enero del 58, tenemos aquí al ascendente, que le llega Plutón al medio cielo, y derrocan a Batista, ¿no? Y en el caso del cero de Capricornio también hay que revisarlo muy bien, porque en el cero de Capricornio se ve las decisiones que toman las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, lo que defienden el país, ¿no? Y es parte importante a la hora de la defensa o a la hora de tumbar a un gobierno, ¿no? En los golpes, ¿no? Entonces aquí también para Cuba, en esta última puerta del año del 57, porque él llega en el 58 y esa puerta comienza en el 21 de diciembre del 57, vemos cómo el ascendente toca a Plutón cuando él llega, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuándo salen. Entonces aquí tenemos, esto es interesante porque cómo influye el cero de Aries en la salida del poder. Me ha llamado la atención que están, bueno, por supuesto los ascendentes mutables, pero más que todo Sagitario Géminis. Okay, en astrología mundial, cuando levantamos la carta de este cero de Aries y entonces tenemos un ascendente que es en un signo mutable, puede ocurrir cambio, mutable, cambio en la figura del gobernante. Por ejemplo, en este estudio que hice de los 120 dictadores, aquí podemos ver que uno de cada 4 dictadores que salieron, o bien sea por muerte, por abandono, se fueron, golpe, los hicieron firmar X, en esa puerta del año el ascendente estaba en uno de estos 2 signos mutables. Aquí podemos observar entonces algunos ejemplos. Tengo cuando Ferdinand Marcos abandona el poder y después se fue a Hawái a disfrutar su fortuna junto a Imelda. En el 85 tengo cuando matan a Gaddafi, cuando renuncia Anastasio Somoza en Nicaragua, cuando muere Antonio Salazar. Este es el golpe de Estado en Argentina y el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía en Argentina y el golpe de Estado para derrocar a uno de la República del Chad. Tengo también el fin de Adolf Hitler, ascendente Sagitario, sigo teniendo el asesinato de Mussolini, ascendente Sagitario, huida de Ante Pavelic, ascendente Sagitario, cuando tiene un accidente aéreo Omar Torrijos en Panamá, dicen que lo matan, pero tuvo un accidente y no está más, cuando capturan a Manuel Noriega los americanos en Panamá y cuando renuncia Robert Mugabe. O sea, todos ascendente mutable. La noticia para Venezuela, que no se los dije antes cuando les revisé el fuego mutable Júpiter de Maduro, se me pasó y se los digo ahora, que claro, yo trabajé, fueron esa fecha del 2021, pero por supuesto antes pueden ocurrir muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita el 21 de enero tenemos un eclipse de luna que a él le cae exactamente sobre su nodo norte y es un eclipse, en el caso de él es importante porque le toca un ángulo importante en su carta y por supuesto que hay otros factores que pueden influir, ¿no? O sea, antes de esa fecha, ¿no? Y también en el caso de Venezuela, hemos tenido desde el 2016 y hasta el 2026 los ascendentes en la carta del cero de Aries de Venezuela van a estar en signos mutables, ¿ok? Así que bueno, nunca hay que perder las esperanzas para Venezuela. Tengo a Tasires del Nodo Norte. Y les quiero mostrar que la casa 8, bueno, ya sabemos que está asociada a Escorpio, a Plutón, la muerte, y en 4 cartas de muertes de dictadores fue Salazar en Portugal, el Mussolini en Italia, el Castillo Armas en Guatemala, el Gaddafi en Libia, montando la carta del cero de Aries. Aquí podemos observar cómo el Nodo Norte tuvo un protagonismo especial que hizo que el destino se manifestara para el gobernante. O sea, el nodo estaba por Atasires, llegando justo para esa fecha en la casa 8. Y por último, y para no seguirlos aburriendo y fastidiando, y no menos importante,
Voy a hablar un poquito de este ciclo planetario que me llama mucho la atención, que también tiene que ver con la llegada y la caída del dictador. O sea, podemos trabajar las dos casas, que es las dos cosas, perdón, que es la conjunción planetaria del ciclo largo de Marte y Saturno, considerados como maléficos. En este ciclo largo que le dan la vuelta al zodíaco cada 30 años, cuando están en conjunción justo en el signo de Cáncer, es más importante porque Cáncer los rige la Luna, están exaltados por Júpiter, tienen el destierro de Saturno y tienen la caída del planeta Marte. Entonces ellos así como que se ayudan, se pagan y se dan el vuelto, se ayudan y se potencian su acción, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Okay? Y generan muchas veces desgracia. Entonces, cuando en este ciclo llega el ascendente, al medio cielo o por Atasir son activados por un planeta, hay un evento que detona, que activa o la llegada, o la salida, o la muerte de los dictadores, y les voy a poner aquí 4 ejemplos. Entonces, cuando llega San Hussein, ese 16 de julio del 79, en ese ciclo, como les digo, que ocurre cada 30 años, que empezó en el 74, por supuesto para Bagdad, como estaba en conjunción Saturno-Marte, el infortunio siempre va a caer en el ascendente, pero en el caso de Bagdad, fíjense que estaba ese infortunio y Plutón. Justo entonces, para la fecha que este señor llega, ese infortunio con Plutón sobre Neptuno y el Sol por arriba, llegando al medio cielo y activando la conjunción Saturno-Marte. En el caso de cuando sale Pol Pot, el de Camboya, la calculé, por supuesto, para la ciudad Phnom Penh, y aquí vemos cómo Saturno y Plutón, justo activándole la casa 9, él sale, huye, Plutón en el ascendente justo sobre el infortunio, y el Sol activándole la casa 7, donde estaba la conjunción Saturno-Marte. Luego puse a la muerte del dictador de Yugoslavia, de Tito Josip Broz, en 1980. Si calculo ese ciclo para el 74 para Belgrado y Yugoslavia, también vemos lo mismo, que la conjunción justo partir, Saturno-Marte en el ascendente, y bueno, Mercurio arriba, activando también la conjunción. Y en el caso del asesinato de Nicolás Ceausescu y la esposa, el 25 de diciembre del 89, aquí tenemos también como el nodo abre una puerta y hace que esto, o sea, que este señor, o sea, termine de irse a través de la muerte, le abre una puerta y se va. Bueno, entonces, para concluir, termino con una frase de Raúl Alfonsín cuando él llega a la presidencia argentina después de esa nefasta dictadura militar que tuvieron los argentinos, que él dice nunca más. Y de verdad que nunca más, o sea, no hay que repetir de alguna manera y esta triste historia de tener que soportar una dictadura. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Si pueden compartirlo, me pueden hacer comentarios, darle like, y será para entonces otra oportunidad que les pueda presentar otra investigación. Gracias y hasta pronto. Chao. Chao.